Hola, bienvenidos a este episodio donde vamos a estar hablando acerca del Art Deco, el movimiento inspirado en las primeras vanguardias. Vamos a estar tratando puntos muy interesantes de este tema, dónde surgió, qué influenció este movimiento, algunos artistas famosos dentro de este estilo y muchas otras cosas más. Bienvenidos a este podcast. Este movimiento artístico surgió en Francia en la década de 1920 y 1939. Se atribuye que fue un movimiento de diseño popular. Su influencia fue tanta que se extendió en algunos países hasta la década de 1950. Impactó en las artes decorativas a nivel mundial. O sea, no solamente fue en la arquitectura, sino en el diseño de interiores, el diseño industrial, el diseño gráfico y también dentro del campo de las artes visuales, la moda, la pintura, la escultura, la cinematografía. Se dio a conocer a partir de una exposición, la exposición de artes decorativas realizada en París en los años de 1925. Y su nombre es bien curioso porque viene de esa misma exposición de la expresión art décoratif, que en francés pues hacía referencia a la arquitectura de interiores, a la que en aquel entonces solamente podía ser elaborada por artesanos. Este movimiento viene de muchos otros estilos y diversos movimientos del principio del siglo XX. Se inspiró en el constructivismo, en el cubismo, en el futurismo, el fauvismo e incluso se dice que del propio Art Nouveau y que también del estilo racionalista perteneciente a la escuela de Bauhaus. Algunos descubrimientos arqueológicos en el Antiguo Egipto tuvieron un gran impacto sobre las líneas y la solidez de las formas en el Art Deco. Este se apropió en lo que era la edad de las máquinas de las innovaciones de la época para sus formas. O sea, sus líneas comenzaron a ser aerodinámicas, se apropió de la iluminación eléctrica, de la radio, del revestimiento marino e incluso de los rascacielos. En aquel momento, los materiales innovadores que se tomaron, que eran los preferidos del movimiento, eran el aluminio, el acero inoxidable, la laca, la madera embutida, la piel de tiburón e incluso la piel de cebra. En un principio, este movimiento fue adoptado únicamente por las clases más adineradas, pero después se expandió por toda la sociedad, porque era un símbolo del glamour que representaba la alta sociedad. Y a partir de su adopción en Hollywood como modelo estético de los estudios de cine, y después en la puesta en escena de numerosas películas que se filmaron entre 1920, pues esto atribuyó a que se expandiera mucho más rápido y llegara a ser uno de los movimientos que fue de expansión a nivel mundial. O sea, uno de los movimientos que se expandió por todo el mundo. Podemos encontrar obras referentes al Art Deco en muchos países diferentes, dentro de los 5 continentes. Con respecto al Art Deco, se dice que se podría dividir en 2 periodos. El primer periodo, que se lo atribuimos al zigzag, que va desde los años 1920 hasta los 1929. Estos influyeron más que todo en Europa, donde se hacía énfasis en culturas que eran antiguas o que estaban recién descubiertas, como la egipcia, la mesopotámica y muchas otras culturas europeas. En ese momento, los triángulos encadenados y las líneas superpuestas y las composiciones geométricas en movimiento era lo que destacaba. Después tenemos el streamline, que va desde los años 1930 hasta los 1939 por ahí. Este se concentra más que todo
en los Estados Unidos y hacía énfasis en la representación de la maquinaria y del trabajo. Incluso usaban figuras masculinas, fuertes y desnudas que se podían observar el control de las máquinas. Los principales motivos decorativos del Streamline fueron sin duda las líneas curvas aerodinámicas. Dentro de los artistas famosos que pertenecieron al Art Deco, podemos destacar a Cassandre, que en realidad se llamaba Adolphe Jean-Marie Mouron y era conocido como Cassandre. Era un importante diseñador gráfico, también era cartelista de su tiempo, pintor, tipógrafo y litógrafo. Y estos son algunos de sus carteles más importantes. Después tenemos a Tamara de Lempins. Ella era una pintora reconocidísima del Art Deco. De hecho, sus seguidores, sus admiradores, la comenzaron a llamar la baronesa con pincel. Después podríamos mencionar a Herté, un artista que era ilustrador, escenógrafo, diseñador y modista de origen ruso. También no podemos olvidar a Paul Landowski, a quien se le atribuye la elaboración del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Es un escultor franco-polaco que fue reconocido a nivel mundial por este proyecto. Y tenemos a uno de los más destacados, que es William Van Allen, que es el arquitecto norteamericano que se reconoció por el diseño del edificio Chrysler que queda en Nueva York. Entonces, con respecto a la arquitectura en el Art Deco, se construyeron muchos edificios públicos y privados de uso masivo, cines, teatros, sedes de gobierno, instituciones culturales, y se dice que fue el estilo arquitectónico que estuvo vigente cuando se comenzaron a construir los primeros rascacielos. Era característico de las ciudades que estaban en pleno desarrollo urbano a partir de la década de 1930. Estamos hablando de ciudades como New York, San Paulo y Buenos Aires. Y como lo habíamos mencionado también anteriormente, esto fue tanto el impacto que tuvo que se extendió por los 5 continentes y cuenta con obras destacadas concentradas especialmente en la arquitectura. Sin embargo, curiosamente, en algunos países como la India, Nueva Zelanda, Cuba, Guatemala, Argentina, Filipinas e incluso Venezuela, este fue como la puerta de entrada al modernismo y continuó siendo utilizado hasta adentrados los años de 1950. En América Latina se dice que se pueden encontrar durante este periodo varios exponentes del Art Deco, como por ejemplo el argentino José Fioravanti. Entonces, dentro de sus características más resaltantes podemos hablar acerca de los materiales de construcción modernos. Utilizaban las maderas nobles, como el ébano, y otros nuevos como el acero cromado, el hierro forjado, el cobre y la plata. Las esquinas curvas, las entradas curvas o las fachadas irregulares que usaban patrones Art Deco a mayor escala, sin duda se podían ver presentes en este estilo. Interiores deslumbrantes, o sea, los interiores de los edificios estaban específicamente diseñados para impresionar. Era tanta la complejidad y el glamour del Art Deco que dio la oportunidad de crear interiores deslumbrantes que reflejaban la economía que se vivía en esas ciudades. Con respecto a los patrones y detalles glamurosos, los más populares y utilizados que vamos a poder observar es el del resplandor del sol. También las curvas amplias, formas trapezoidales y el zigzag, que los podemos ver presentes en fachadas de edificios, ventanas, puertas, muebles y algunos otros. Entonces ahora vámonos a los ejemplos de la arquitectura del Art Deco. Y entre uno de ellos tenemos probablemente al más reconocido, que es el rascacielos que está en Nueva York, que es el producto del arquitecto William Van Allen,
que mencionamos anteriormente, el edificio Chrysler, que se encuentra en New York, Estados Unidos. De este edificio, la corona es icónica porque está diseñada con acero nirosta y tiene el patrón de rayos de sol. O sea, aquí podemos observar ese patrón tan característico de este estilo. Y también, aparte de la corona y de la aguja, hay otras ideas de diseño tomadas de la arquitectura deco, como las gárgolas, que protegen el edificio en los rincones importantes. También incluyeron estatuas de metal de águilas que simbolizan a los Estados Unidos. Y el interior, el vestíbulo, los ascensores, las ventanas, la iluminación, las entradas, están diseñados con materiales que son modernos y aparte con geometrías en plata y en oro. Otro también bien conocido es el Banco Popular de Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, que se diseñó por Osvaldo Toro. Pertenece a este estilo. Su fachada principal incluye detalles escultóricos, como podemos ver aquí en la presentación, y todo está realizado bajo el estilo del Art Deco. Sus azulejos grises individuales y las dos águilas que protegen a cada lado de la entrada. Y si nos fijamos, las ventanas están diseñadas con patrones geométricos detallados que se encuentran en el diseño gráfico y el arte perteneciente a la época. También tenemos otros edificios que vamos a mencionar sin detenernos tanto debido a cuestiones de tiempo. El Empire State en New York, los Cines del Callao en Madrid, España, el edificio Bullocks en California, el edificio en Colombia. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado.